Muy buenas tardes, apreciadas ovejas del redil, amigos que nos acompañan. Estamos en una semana de recogimiento. Ayer conmemorábamos, recordábamos ese día cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. Y esta semana en muchas ramas de la cristiandad se recuerda como una semana que se le ha llamado la Semana Mayor o la Semana Santa. Y bien, aprovechando estos días de recogimiento en nuestras casas, quiero empezar en el día de hoy compartiendo todos estos días una reflexión sobre las últimas palabras que pronunciara Jesús en la cruz del Calvario. Así que acompáñeme y tengamos un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias por tenernos en este momento reunidos juntos como familia para escuchar, Señor, esta reflexión. Queremos pedir que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente e ilumine nuestro corazón para que tu palabra, Señor, pueda germinar en nuestras vidas, pueda crecer y dar fruto al 100%. Señor, permite que la reflexión de esta tarde nos ayude para nuestro diario vivir y que aporte elementos para nuestra vida espiritual. De antemano, gracias, Padre, por lo que hoy nos vas a enseñar y a recordar. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a modo de introducción, déjeme decirle algunas cosas y de antemano pedirles excusas que estoy afectado de un poco de la garganta. Las últimas palabras de una persona antes de morir son las más significativas, ya que son palabras que salen del mismo corazón de la persona. Pudiera decirse que esas palabras, hablando en términos médicos, son como los rayos X, ya que exponen el corazón y la mente realmente de una persona. Por decir algo, para que entendamos la profundidad de esto, la Biblia nos dice que Jesús, durante las últimas 6 horas de su vida, pronunció 7 breves declaraciones que lo que hicieron fue reflejar la riqueza de todo lo que había en el interior de Jesús. En esas últimas frases, conocidas como las 7 palabras, el Señor Jesucristo lo que hizo fue proclamar el sermón más profundo que jamás se haya predicado en la historia. Estas últimas 7 palabras desde la cruz son las ventanas que nos permiten ver realmente la eternidad y el corazón del Salvador y lo que es la esencia misma del Evangelio. En estas 7 palabras que voy a compartir esta semana, Jesús también nos muestra en esas 7 palabras, percibimos a través de esas 7 palabras, las palabras del buen pastor de nuestras almas, ese buen pastor que lucha emocionalmente con el dolor antes de su muerte y que aún así, con ese dolor que estaba pasando, se enfoca en las necesidades espirituales y físicas de los demás mientras se compromete a completar el propósito por el cual había sido enviado a la tierra. Por esta semana, repito, le invito a que reflexionemos en estas últimas 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Yo estoy convencido que profundizar en el contenido de estas palabras nos van a ayudar no solo a que amemos más a Jesús, más de lo que realmente le amamos en este momento, sino que también nos van a ayudar en el proceso de transformación que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas, en especial la transformación que Dios quiere hacer en todas nuestras relaciones personales. Y antes de analizar la primera palabra, quiero que escuchemos esta bella canción.
¿Cómo es que su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Muéstranos tu gloria, gloria de la cruz. Que Jesús en reveló, librando el pecado, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Gracia para aquellos que habrían de creer, amor inagotable que no puedo comprender, la gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer
hermosa canción. Veamos la primera palabra, la palabra de perdón. La primera de estas 7 declaraciones la encontramos en Lucas, capítulo 23, versículo 33 al 34. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me propongo, a través de algunas preguntas en esta tarde, profundizar un poco en esta primera palabra de Jesús. Y la primera pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿a quién oró Jesús? Por supuesto que son preguntas demasiado elementales, pero son preguntas que nos van a ayudar a profundizar en el texto, en la primera palabra de Jesús. Sus primeras palabras, así como la declaración central cuando vamos a ver esta semana, y la última palabra, fueron todas dirigidas a su Padre. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró en su sufrimiento, cuando Él estaba soportando el sufrimiento, cuando Él emergió victoriosamente de su sufrimiento, Él le habló a su Padre en el cielo. Nada amenazaba su relación con el Padre Celestial. Y quiero que medite en eso en esta tarde, porque en estos días hemos estado viendo en nuestro redil una serie que empezamos, Cuando no entiendo a Dios. Y hemos hablado que muchas personas, cuando pasan por crisis, por sufrimiento, su fe tambalea y se alejan de Dios porque sienten que Dios se ha olvidado de ellos. Pero vemos que a pesar de la manera en que la gente trató a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de la manera en que los líderes religiosos de su nación lo rechazaron y pidieron que lo crucificaran, y a pesar que sus propios discípulos lo abandonaron cuando estaba en la cruz, Jesús pudo decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso, nuestra segunda pregunta en esta tarde: ¿qué fue lo que pidió Jesús en oración? Padre, perdónalos. Póngase en la situación de Jesús. ¿Sentiría deseos de orar por las personas que lo estaban crucificando? Por supuesto que no. Nuestra naturaleza pecaminosa está generalmente inclinada a la venganza. Jesús podría haber orado: Padre, júzgalos. Padre, destrúyelos. Él podía haber llamado aún, como dijo en alguna ocasión, legiones de ángeles para que lo liberaran, pero no lo hizo. Muchas veces queremos que Dios envíe fuego desde el cielo sobre alguien que nos ha herido y hemos orado: Padre, júzgalos. Padre, que sufran lo que yo estoy sufriendo. Pero nuestro Señor Jesucristo oraba desde un corazón lleno de amor, un corazón lleno de perdón, y decía: Padre, perdónalos. ¿Qué ejemplo para nosotros? Quizá algunos de ustedes dirán que Jesús pudo haber hecho esta oración porque era el Hijo de Dios. Pero tú y yo podemos seguir el ejemplo de Jesús. Quiero mostrarle las palabras de un discípulo llamado Esteban, conocido como el primer mártir de la iglesia. Y las palabras que pronunció Esteban las pronunció antes de una muerte violenta por la que enfrentó y por la que pasó. Quiero que leamos el texto de Hechos capítulo 7, versículos 58 al 60. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho esto, murió. Esteban no era el Hijo de Dios, pero sí un Hijo de Dios que pudo perdonar a los que lo apedrearon hasta matarlo. Este cristiano ferviente respondió al odio de ellos con el amor de Dios, haciéndose eco de las palabras
de nuestro Señor Jesucristo, aunque tal vez nosotros no nos sintamos con ganas de reaccionar a veces con gracia cuando la gente nos ofende. El ejemplo de Esteban nos muestra que el Espíritu Santo nos da el poder para poder hacerlo, incluso cuando nuestras vidas están aún en peligro de muerte. Es el amor de Cristo lo que nos permite perdonar incluso a los que consideramos imperdonables. Nuestra tercera pregunta en la tarde de hoy es: ¿cuál fue la razón por la que Jesucristo oró? Jesús no vino para condenar a los pecadores, sino para salvarlos. Eso es lo que nos enseña el Evangelio, las buenas nuevas. Por eso Jesús pidió a su Padre que perdone a sus enemigos por la ignorancia que ellos demostraban. No saben lo que hacen. Esta ignorancia pudiera ser comprensible dado el estilo de vida pagano de los romanos, pero ¿qué de los judíos? ¿Qué de los líderes religiosos? De seguro ellos comprendían la gravedad de matar a un hombre inocente como Jesús. ¿Cómo podrían ellos ser perdonados por su ignorancia? Algunos ignoraban porque no habían oído, otros habiendo oído rehusaron escuchar. Pero lo importante es que, no importa la razón que sea, Jesús pidió a su Padre que los perdonara. La cuarta pregunta que nos haremos en la tarde de hoy es: ¿qué logró la oración de Jesucristo? Dios el Padre respondió a la oración de su Hijo teniendo misericordia de los pecadores. Por la muerte de Jesús en la cruz, Dios realizó su plan de perdón de todos los pecados del mundo. El apóstol Pablo nos explica ese significado profundo del sacrificio de Cristo cuando le escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 13 y 14. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. La verdad es que Dios sigue buscando a los pecadores espiritualmente perdidos y les ofrece gracia y perdón por medio de su Hijo Jesucristo. Quisiera terminar con algunas aplicaciones en esta tarde. Como hemos estado viendo en nuestra serie de predicaciones Cuando no entiendo a Dios, que es la serie, repito, en que nos encontramos en este momento en nuestro redil, cuando tú y yo estamos sufriendo, ya sea por un dolor físico o emocional, somos tentados a decir: ¿será que Dios realmente me ama? Y la palabra de Dios es contundente al decirnos que Dios nos ama, que siempre nos amará, que cuidará de nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor y tenemos que aferrarnos a su promesa. Lo segundo que quiero decirte en esta tarde es que Jesús pasó la prueba de la cruz al orar a su Padre Celestial. Él oró: Padre. Cuando tú te diriges a Dios y oras Padre, entonces las puertas se abren para recibir de nuestro Padre Celestial el poder, la gracia y la ayuda que tú necesitas cuando estás pasando por un tiempo de dolor y de sufrimiento. No es fácil soportar el sufrimiento. El dolor duele, hiere. Un corazón roto lastima más que un brazo fracturado. Cuando tú dices Padre, puedes levantar los ojos al cielo y saber que la sonrisa de Dios está sobre ti. Como hijo de Dios, aprópiate de la bendición de poder orar a tu Padre Celestial. Lo tercero que quiero decirte es que si deseas poder perdonar a otros, este es el punto de partida. Asegúrate de tener una buena relación con tu Padre Celestial. Podemos perdonar a nuestros enemigos porque sabemos que el Padre está en control y no tenemos nada que temer.
Cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, voluntariamente aceptó la copa que el Padre preparó para él. Una vez que tú te entregues a la voluntad del Padre, puedes recibir de Él la gracia que necesitas para perdonar. Y entonces las heridas internas podrán ser sanadas. Las asombrosas oraciones de Jesús y Esteban también demuestran claramente que el perdón es una decisión. Una vez que escogemos dejar a un lado nuestros sentimientos de amargura y cólera, somos libres para disfrutar de la sanidad y restauración que viene del perdón que Cristo ofrece a otros. Debido a la cruz, no solo nosotros podemos ser perdonados, sino que además, como resultado de dicho perdón, nosotros también podemos ser perdonadores. De hecho, el Señor quiere que sus hijos modelen esa gracia y perdonen con amor a los demás. Escribiéndole a los colosenses, Pablo dijo estas palabras: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Los hijos de Dios debemos y podemos demostrar el amor de Dios al mostrar compasión y bondad, incluso a los que no se lo merecen. Eso es verdadero perdón. Eso es gracia. Por último, quiero dirigirme a ti que me estás escuchando, que todavía no le has entregado la vida a Jesucristo. Dios no siempre juzga el pecado inmediatamente. En su misericordia, Él pospone su juicio a causa de lo que su Hijo Jesucristo oró: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Tú y yo estamos viviendo en un día de gracia, no de juicio. Es un día en que Dios está buscando reconciliar a los pecadores con Él mismo en respuesta a la maravillosa oración de su Hijo. Hoy Dios perdonará a cualquier pecador que se arrepienta y crea por fe en Jesucristo. Jesucristo hoy te invita y te dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Si quieres aceptar la invitación que Jesús te hace, ahí donde estás, inclina tu rostro y repite de todo corazón esta oración. Amado Padre Celestial, confieso que soy pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados pasados y presentes. Quiero dejar de pecar y estoy dispuesto a empezar una nueva vida con tu ayuda. Señor Jesucristo, acepto la invitación que me haces de depositar en ti la carga de mis pecados y de ponerme tu yugo, es decir, de seguir tus enseñanzas. A partir de ahora, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Padre Celestial, con la asistencia de tu Espíritu Santo, ayúdame a amar y a servir a Jesucristo todos los días de mi vida con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias por perdonar mis pecados, regalarme la salvación y darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te felicito de todo corazón. Habla con la persona que te invitó a esta predicación y pregúntale por el curso gratuito que damos en nuestra iglesia, Iniciando mi peregrinaje espiritual. Recuerda estar visitando nuestra página web redilnorte.org para que estés al tanto de todas
nuestras actividades. Dios te bendiga. Para terminar, les invito a escuchar esta hermosa canción. Dios les bendiga. Nos vemos en la segunda palabra el día de mañana a esta misma hora. Bendiciones. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está.